Marcelo. Está en Brasil también. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario y con quórum, vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 19 de marzo de 2025. Punto 2, comunicaciones oficiales, nota del Instituto Municipal, proyecto de ordenanza de destinar inmueble para construir conjunto de Si me permiten, respecto de este proyecto, quisiera hacer algunas consideraciones. Si bien es loable la posibilidad de la construcción de un edificio destinado a una escuela, asignando 500 millones de pesos, llama la atención que semejante inversión, semejante proyecto, no dé datos certeros y concretos. Primer punto, informe de catastro del predio, no dice de quién es, no está determinadas las dimensiones, no hay firma. No hay firma. Una desprolijidad bastante grave. Porque si se va a construir un predio, hay que tener los papeles de ese predio. Segundo punto, si bien la educación es una responsabilidad de la provincia, si esto va a ser una escuela municipal, ¿quién va a pagar los sueldos? ¿Quién va a designar los docentes? ¿Y cómo se va a sostener en el tiempo? El proyecto no lo dice. Dice, destinar el inmueble identificado, donde no hay firma, catastralmente con las fracciones sobre terrenos que son del ferrocarril, tengo entendido, la construcción de un complejo educativo técnico terciario universitario, gasto que se encuentra autorizado en el presupuesto municipal aprobado por el Consejo por un monto de 490 millones de pesos. En lo que refiere a la inversión física, bienes de capital, asimismo, el municipio cuenta con un recurso disponible en el Tesoro Municipal ahorrado por esta gestión para proceder a la ejecución inmediata. Todo ello en beneficio de la comunidad villavigelense, proveyendo de esta manera la igualdad de oportunidades y el desarrollo social conforme a lo considerando la presente orden. Artículo 2. Determinar que lo dispuesto en el artículo 1 tendrá vigencia por el término de 50 años. O sea, siempre que cumpla con el fin. 50 años, ¿a quién? 50 años, ¿a quién le van a dar la escuela? No lo dice. A ver, pero no sé quién le hace firmar esto al intendente. O sea, vamos a regalar 500 millones de pesos. Debe saber si usted estaba al lado del intendente No, siempre. bueno, ¿Cómo pero, no va a saber? no, bueno, Tiene pero que saber que no lo firma. dice en el papel, lo que importa es lo que dice acá. Bueno, pero usted tiene que saber. Lo que La dice pregunta acá, contéstesela acá, lo usted. que dice acá. Entonces, bueno, Ahora no sabe. ¿se quiere regalar 500 millones de pesos? ¿Para quién? ¿Para la escuela de Gustavo Martínez? Le pregunto, considerante. No, es una escuela porque puede funcionar a la noche, a la mañana, a varias instituciones.
Ahora, a mí me llama la atención, hablando de cosas que están mal hechas, quiero recordarle, señor concejal, que usted ocupa ese cargo y fue votado por la comunidad de Ángela para acompañar y hacer al las cosas intendente. bien, no legitimar cosas irregulares. Bueno, resulta que hoy vemos un espectáculo patético, convirtiéndose en la primera oposición, cuando usted fue en una lista y la gente lo votó para que acompañe este proyecto de gobierno que ya tenía 2 años. Para acompañar las cosas que están bien, no las cosas que están mal. Eso no está mal. quieran Está mal hacer acompañar a la educación técnica. No quieran donde hacer el señor cómplices. gobernador fue que pidió apoyo, que dijo muy interesante, el señor Luis Landricina. Es verdad que hay cosas que hay que modificar, pero no, yo no veo nada malo en querer hacer algo en una escuela pública gratuita. Digan quiénes son, quién es la escuela, quién es el referente, quién es una escuela que no es. Acá no dice nada. Pero me llama, como todo me llama la atención, a mí me llama la atención. Me llama la atención que le hagan firmar esto. Me llama la atención que no tenga vergüenza delante de la gente. Vergüenza es no querer regalar 500 millones de pesos. Yo mismo, Guillermo, Guillermo, te apoyé para que vos estés en el lugar donde estás. Vergüenza es regalar 500 millones de pesos de los villagelenses, concejal. Traicionando a los votantes que te votaron a lista. Voy a defender los intereses de los villagelenses. Te confió un lugar privilegiado. Es una lástima que actúes es como una actúes, lástima y es que una vergüenza quieran que adelante todo el mundo lo que esté se hace actuando para la gente. Como un traidor. Es la única palabra que se me ocurre en este momento. Los intereses de la gente. Sí, señor, hace 3 gestiones que defendemos los intereses de la gente. Chocolate por la noticia. Y lo invitamos a usted. No me enojo, quiero, ya que usted tiene el tupé y no me importa la caradurez de cuestionar. Que se enoje. Yo no voy a avalar que se regalen 500 millones de pesos de la comunidad de Villángela. Usted tiene razón. Enójese todo lo que quiera, insulte todo lo que quiera, concejal. No lo estoy insultando, señor, porque usted hace insulto todo el tiempo sobre el Ejecutivo. Estoy mostrando los papeles que vino del Ejecutivo. Ya que hablamos de no estoy ya hablando esta de semana, carta documento, falta de respeto. ¿Qué falta de respeto la suya, señor, cuando usted fue votado por un equipo de gobierno? Y fue para hacer las cosas bien, le reitero, no para hacer haciendo las cosas bien. Para eso está el Tribunal de Cuentas, señor. No, ¿qué Tribunal de Cuentas? Usted está pidiendo que firmemos un cheque en blanco de 500 millones de pesos. No hay problema, no firme. Por supuesto, y no hay problema. Si la por eso estoy dando mis argumentos. Está viendo cuáles son sus intenciones. Estoy dando mis argumentos. Cuestiones generales, no por cuestiones personales. Estoy dando mis argumentos. Así que no mezcle las cosas, dando mis argumentos. Yo pensé que usted era inteligente, la verdad. Usted debería ser inteligente. Guillermo, usted debería ser inteligente y no mandar estas cosas al consejo. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Por qué te digo? Porque yo hice todos los medios, he fracasado para mantener el diálogo con usted y el Ejecutivo. Yo no inicié este problema. Hay que respetar la jerarquía, señor concejal. Nadie el jefe de la comunidad se llama Adalberto Pipi Pap. Y usted lo ha acompañado y él confía en usted. Así como lo votaron él, lo votaron a nosotros, a usted y a cada uno que estamos acá. Así que no es de ver pleitesía ni hay jefes. Nosotros, nuestros jefes son los ciudadanos, son los ciudadanos de Villángela. No confunda. No confunda. Estoy hablando de jerarquía. No confunda. Usted aquí es un jefe. Nadie le falta respeto al intendente. Nadie le falta respeto al intendente. Bueno, hablando de ética y de muchas cosas, que manda tantos documentos, que el otro debería, la verdad, que pedirle disculpas a la comunidad que lo votó para un fin y usted viene a hacer un espectáculo patético por cuestiones personales en el Consejo. Nada más, gracias. Yo tengo que pasar a comisión y aparte esto es una barbaridad lo que estamos haciendo. Hay 2 mociones, votemos. Concejal Rodríguez. Concejal Pacheco. Creo que hay varios errores, digamos, en el proyecto, como la calle, también el nombre de la calle no es San Martín, que habría que ir a comisión. Sí, que vaya a comisión, yo también, que vaya a comisión y lo tratamos en comisión, pero me parece el proyecto. Y por ahí una cuestión que quiero agregar, sí. Sobre todo si es gratuita para toda la gente humilde que por ahí no tiene, pero hay cuestiones que por ahí la podríamos ver para que salga bien. Sí, me parece perfecto. El concejal Fernández retira su moción de tratar sobre tablas, así que se remite a comisión. ¿Qué comisión, Miguel? ¿Cómo es? De asunto. Asunto y Hacienda con
Nota del Intendente Municipal del proyecto de ordenanza, autorización a construir en calle. Sí, respecto de esto hay varios pedidos que no están contemplados acá. Una lástima, el Jardín 151, Héroes de Malvinas, ahora en el 2 de abril nuevamente queda fuera, es una cuadra. Sala Belo Taño también queda fuera. Sala Braverman también queda fuera. Escuela 1021 también queda fuera. Que lo analice la comisión. Son cierres de permiso, señor presidente. Comisión. Esta propuesta del Ejecutivo tiene que ver con el cierre de mallas de cuadra que están sueltas y después suben por la ciudad. O sea, no quedaron afuera, están en Villa Ángela, van a seguir estando y los asfaltos van a quedar en Villa Ángela, nadie se los va a llevar. Así que ese es el criterio, digamos, para cerrar las mallas céntricas, para seguir con los asfaltos que se va a seguir. Gracias, señor presidente. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Tablas. Bueno, han requerido que se ocupe el dinero que tiene el Ejecutivo, así que no entiendo a veces unas cuestiones, pero supongo que en comisión lo vamos a discutir, ¿no? Que se ponga en marcha para poder seguir trabajando. Concejal Castillo. Concejal Fernández. Comisión. Al final. ¿Qué comisión? Y legislación y hacienda. Sí, no hay datos técnicos tampoco, no hay especificación de qué tipo de concreto, de hormigón se va a hacer, las dimensiones de la calle, el ancho, el espesor, si va a haber sistema de desagüe. Hay un dibujito. Lo bueno le perdonaste. Nota de los concejales Raúl Fernández y Luciano Andrade, proyectos de declaración por el Día del Veterano. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día de la Concientización sobre peticiones particulares. Nota del señor Esteban Ramón Moreira, adjunta de documentación respecto de un terreno. Nota de la señora Carmen Ramírez, solicita se condicione la gruta de San José. Nota de comparsa Jabonito, solicita se otorgue el terreno para construir la sede de la Comisión. Legislación y tierra. Nota de la UFP número 61 de Benecer, solicita se gestione el reemplazo del caño de alumbrado. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla. Nota de los concejales Fernández y Gusati, proyecto de revisión. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración sobre concientización sobre autismo. Nota de la señora Carmen Ramírez, solicita esa conducción en la gruta de San José. Y nota de la UFP número 61 de Benecer, solicita se gestione el reemplazo del caño de alumbrado. Voy a dar uso de la palabra a un vecino que pidieron dirigirse al consejo por un problema que tienen en el barrio. Por favor, se pueden acercar. Este es un problema que tuvimos hace años en el barrio 30 Viviendas. Es un pasillo donde lo usan como calle. Lo usan como calle, donde hay una casa perjudicada, ya fueron los de obras privadas a verificar, pero es una cloaca.
ahora tiene ella problema con el papá, que esta gente que cruza con el auto, es una sola familia que cruza con el auto, va y viene, no lo dejan sentar al señor en el espacio verde dicho por el municipio. Y bueno, ya nos fuimos también donde teníamos que ir, hicimos todo, fuimos juzgados de falta como corresponde, pero no tenemos respuesta en ningún lado. Ayer me acerqué de nuevo, ya que ellos dicen que no pueden clausurar un puente y como es un espacio verde, entonces que pongan árboles, por lo menos, plantas, algo. Pero queremos que el vehículo no siga perjudicando más ni a este señor que no lo dejan sentar en la vereda, ni a las casas que están siendo destruidas porque están todas rasgadas por el paso del vehículo. Pasa menos de 20 centímetros de la pared de una casa. Bueno, tuvimos un caso así en el barrio San Cayetano. Así que bueno. Todo ese día el calor se encontró en espacio verde, donde la municipalidad dice un espacio público para poder circular vehículos. Y un señor circula. sí, circula en su vehículo. Bueno, ella tenía una cadena, tenía en el piso el puente y tenía cadena en el puente, todo. Bueno, ¿Cómo es la dirección? Sí, ayer no me querían recibir la nota en mesa de entrada, así que hoy yo la hice ingresar por presidencia, con una nota de presidencia, porque no querían recibir la nota de los vecinos haciendo reclamos. Así que hoy ingresó y les voy a dar la copia y la tengo. ¿Barrio cuánto? 30 viviendas. Por la calle Echeverría. Dame tu número, podría, sí. Es Sí. un de teléfono. 46, 32, 49. Porque Sí, se queremos puede una hacer. solución porque hay muchos chicos que juegan sobre esa vereda y que es un peligro porque salen a altas velocidades, marcha atrás y continuamente hay que estar con los nenes ahí, niñitos chiquititos y que el auto sí no los ve. Y ya fuimos a todos lados y no recibimos respuesta de nadie. Sí. También hay dos zanjas abiertas en el pasillo. Hay unos caños que ahora se ha alumbrado público, pedí para que vayan a poner la luz. Están abiertas, de noche no se ve, si cae alguien mayor. Eso también fueron a ver, pero quedó todavía. Y no taparon. 46, 32, 49. Miren, ahí está la tapadura que tiene la casa, yo no estaba la cadena, ahora la sacamos. Esta se ve la cadena que está en el puente, en el pasillo. Y en aquel lado se ven las tapaduras de la casa y todo, pero nadie se hace responsable de nada. Sí, pero no va a volver la gente, está todo derrumbado. No, con uno. Pero el chico entra cada 5 minutos. Y inclusive entra y estaciona el auto en la vereda, ni siquiera, porque hay otros vecinos que del otro lado ingresan, pero del frente y del otro lado, porque es como una T el barrio, del otro lado las casas están de frente, entonces la vereda es más ancha, y de este lado no, como el pasillo. Claro, y de este lado es más angosto el pasillo. Entonces, y bueno, fuimos, hicimos, ya fuimos a tomar falta, están hechas las denuncias, todo, de acá fueron a corroborar y le mandaron a juzgado de falta. Lo que es, bueno, ayer vine a presentar otra nota y bueno, acá en horas privadas dijeron que no porque no es competencia de ellos, porque no pueden ni hacer un puente. Entonces, bueno. ¿Por eso acá quiere que fuera el juzgado? Y es problema de vecinos. ¿Cómo? ¿Vos hiciste la denuncia? ¿Tenemos un número de expediente? Él hizo la denuncia por el tema de la casa de él, está toda bajada y ella hizo también la denuncia, que la acompañamos todos los vecinos por el tema del papá, porque el papá de ella se sienta acá en este pasillo. Y acá no lo dejan sentar, inclusive hasta le llamaron a la policía porque se sienta ahí, pero dicho por ellos, y bueno, ya dicen que ellos, cuando vine a ver a hablar, acá la municipalidad me dijeron que ellos no pueden estar controlando si entran o no entran vehículos en casa. Todo es un tema, una cosa trae la otra y se genera esto. Bueno, vamos a intervenir, tratar de ver, a ver, vamos a mediar. El número de expediente No lo tiene, no lo tengo. Bueno, después te hablamos. Dale, yo te lo paso todo. Sí, porque la verdad que
¿No habiendo más temas que tratar? Ah, quedó el... En la primera sesión dijeron que iban a convocar el siguiente día y horario de comisión. De la reunión de comisión. Sí, 10:30 los miércoles después, asuntos legales y fiscales. Asuntos de liquidación fiscales después de los días miércoles, después de la Pero vamos a chocar cuando tengamos lo mismo. Si no lo vamos a tener que unir. Asunto de... y también el mismo día. Vamos a estar todos igual. Miércoles 10 y 30, todo. Miércoles 10 y 30. Estamos todos, Sí, estamos sí, todos. y habíamos hablado miércoles. Otro tema, si quiero... Miércoles 10 y 30 quedan El miércoles que viene es 2 de abril. Sí. Posiblemente va a coincidir el horario, no tenemos notificación, bueno, nunca mandan la notificación del Consejo de los actos oficiales, pero vamos a ir al acto de Malvinas porque es de los héroes de Malvinas, nos inviten o no nos inviten, vamos a ir igual. Seguramente se va a hacer el miércoles por la mañana. Puede llegar a coincidir con el horario de la sesión. Así que lo que tenemos que ver analizar es si posponemos la sesión el día 2 o para el feriado. Bueno, El 2 es feriado. el 2 es feriado. Entonces, Vamos todas las... él se va a ir a la otra semana, Claro, el 9. el 9. El 9 Miércoles de 10:30, además de asunto y tierra fiscal y otra comisión, ¿se reúne? Si se interponen, recordamos otro día. Claro, exacto. Sería mejor porque estamos todos. Estamos todos y tratamos todos. Ahora el otro. Tenemos la de asunto y liquidación y el otro de la tierra. ¿Qué van a tratar tierra nomás? Bueno, no habiendo más temas que tratar, estamos por finalizar la sesión del día de la fecha. Muchas gracias, señores concejales. Tenemos buenos días. Gracias. Porque es un tema que nos preocupa. La temática de conseguir una perforadora en este momento cuesta mucho dinero, pero la temática está que no se consigue. Entonces, eso, estamos en la gestión a ver cómo podemos conseguir eso. Y realmente lo queremos que el APA responda a ese tipo de cuestiones. Porque el APA es el que tiene que venir a Villa Ángela y sé por trascendido, por reuniones no oficiales, que dijeron que esperan que llueva. Espera que Tata Dios nos regale agua. Eso fue lo que habían planteado. Por supuesto, la gente del APA la que tiene que venir a Villa Ángela con una perforadora más importante que la que se consigue acá. La del INTA llegamos a los 10 metros, o sea, no alcanza. Con toda la buena posición que tuvo el INTA siempre, con todos los vecinos, con toda la zona rural, no alcanza. Es más, esperemos tengamos pronta respuesta, pero la respuesta que me dijo un funcionario de la provincia, bueno, que esperemos que llueva. Recemos que llueva. Entonces, bueno, esperemos que no sea tan así, que también dispongan dinero para poder y hacer la compra de una perforadora de mayor magnitud para beneficiar a más vecinos, porque si este tipo de sequía sigue en nuestro norte argentino, va a ser cada vez peor. ¿El municipio no tiene dinero como para comprar una perforadora? Mirá, se está presupuestando. O sea, pero todavía no tenemos ni un oferente.
O sea, yo por ejemplo me encargué personalmente, porque ¿cómo hacemos habitualmente? Cuando alguien tiene la inquietud, pregunta, una vez que tenemos la pregunta, decimos, mira, esto cuesta tanto en tal lugar. Entonces con eso se mira todos los pormenores y si corresponde el municipio por ahí puede comprar. ¿Está? Porque hay cosas que el APA le corresponde a la provincia, no le corresponde al municipio de Villa Ángela. Que ayudó siempre. Como al orillero que ayudamos siempre. En este momento está ayudando con algún tipo de cosas. ¿Por qué? Pero siempre le ayudamos al orillero. Fue siempre, no es de hoy únicamente. Entonces, son cosas que estamos siempre al tanto de todo esto, porque queremos nosotros avanzar en todo lo que tenemos que hacer. Respondiendo la pregunta de los vecinos, también preguntan si ya compran el camión atmosférico y para qué sector. Mirá, el camión atmosférico fue una solicitud acá del presidente del Consejo. ¿Está? Ese camión atmosférico, como te planteaba, todo lo que sea cloaca y agua potable depende a SAMEP. Todo depende de SAMEP. El atmosférico es un tema que teníamos acá, se fundió, se compró en esta gestión, inclusive uno, en la gestión de Alberto Pap, se compró uno, no está funcionando, pero el tratamiento del agua servida corresponde exclusivamente a SAMEP. Nosotros podemos hacer, pero fíjate lo que día pasado tuvimos que quejarnos acá al secretario que estaba en Villa Ángela, de SAMEP, porque resulta ser de que nuestros camiones para distribuir agua potable tienen que hacer la cola de 2, 3 horas, 4 horas para poder llevarle agua aquí en el vecino de Villa Ángela. ¿Y a quién le corresponde a SAMEP? Pero tuvimos que quejarnos en el buen sentido para que tengamos agua aquellos que no podemos tener agua por la vía que corresponde. Entonces pedirle agua a SAMEP y el municipio hacía de gestor, de ayuda a todo esto. Bueno, nos encontramos con que hacían 3, 4 horas cada camión. Se hizo la comunicación correspondiente al señor Albornoz para que de esta manera se destrabe este tipo de cosas. Bueno, eso fue el lunes pasado. Esperemos que tengamos respuesta pronto a esta situación. Vos te digo, hay cosas que corresponden al municipio y cosas que no corresponden al municipio. No estoy en contra de nadie, estoy a favor del vecino de Villa Ángela. Por eso trabajo de esta manera, preguntando, gestionando, haciendo este tipo de actividades. No soy ni más ni menos importante, soy uno más del montón. Me equivoco como todos, pero sí quiero que Villa Ángela tenga lo que se merece, pero cada cual responda con lo que le corresponde. La salud depende del gobernador, la policía del gobernador, el APA depende del gobernador. Entonces, la luz depende del gobernador. Entonces te explico, cuestiones que yo no puedo resolver. Pero sí tuve ayer una vecina que se largó a llorar cuando me llama. Mire, yo tengo un sueldo de pensionada y de jubilada, gano 500.000 pesos. La luz me vino 460.000 pesos. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago? Dice, yo no, digo, tranquilícese, pues había que se iba a internarse. Pero digo, tranquilícese, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Pero te explico, así como ella hay muchas mujeres y hombres que están sufriendo la problemática de la luz. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. También estoy gestionando eso. Porque necesitamos que Villa Ángela esté a la altura de las circunstancias. Además, acotamos hoy en la sesión, se estaba hablando de una universidad gratuita para todos los villangelenses. Bueno, tal vez se explicó mal algunos puntos de la misma. Ustedes vieron como el espacio de uso múltiple donde se hacen los carnavales. Bueno, la idea que tiene Alberto Pap, por pedido del señor Landresina, es que acá haya una escuela técnica, terciaria universitaria o una escuela técnica en la cual nosotros podamos ir a aprender una profesión. Y no hay un espacio. El espacio puede ocupar cualquier universidad de la provincia, de la nación, internacional inclusive, puede ocuparlo, pero tiene que tener un espacio para poder ocupar ese lugar para dictar sus clases. Entonces ese es el objetivo, hacer un sector de estudio que sea gratuito, que sea público y que de esta manera puedan ir tus hijos, mis nietos, mis vecinos, mis amigos, puedan ir a ese lugar a poder capacitarse para que de esta manera el día de mañana sean alguien de bien y lleven su comida digna a su casa. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, el Intendente lo que quiere hacer un espacio público en el cual vayan mucha gente a poder capacitarse.
O sea, el espacio va a ser de la Municipalidad de Villa Ángel y le va a ser cedido a las universidades y o escuelas que se deseen instalar. Por supuesto, va a ser de la municipalidad, así como el espacio de uso múltiple, similar a ese. Que bien el ejemplo que tenemos. Así como ese espacio es un espacio de capacitación, un espacio donde vos querés aprender electricidad, vayas y te puedas aprender electricidad ahí. Vos querés aprender a hacer cloaca, vayas a aprender a hacer cloaca. Por ejemplo, lo que se me ocurre en este momento. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros acá en Villa Ángel. El intendente, con muy buen criterio, tomó la posta que le tiró en este momento don Luis Andricina, que estuvo el sábado pasado con nosotros acá en la zona, estuvo en Son de Fierro, bueno, con él fue el que le tiró esa idea hace 2 o 3 años y que ahora queremos que está fundamentado, porque el lugar está y la plata está. La plata está aprobada por el presupuesto. El presupuesto han aprobado en el 2024, para el 2025 y la plata está. Entonces, por lo tanto, se puede hacer esa obra. ¿Dónde es el lugar, Raúl? Juan Bautista Alberdi, por el norte, por el sur Mariscotti y por el este está la calle Osuna. Ese es el lugar, son 125 metros de longitud por 40 de fondo. O sea, casi enfrente de lo que es la usina. No, está al frente del predio. Al frente del predio está. Y es un lugar donde los parques habitualmente ocupan, o sea, todo el mundo conocemos el espacio, o sea, y un lugar equidistante donde cualquiera puede ir, de cualquier barrio puede ir ahí porque está cerca, para todos está cerca. Y se urbaniza el sector también. Entonces, un espacio que va a quedar muy lindo para la ciudad de Villa Ángela y que corresponde a Ferrocarriles, pero el convenio de Ferrocarriles lo tiene el intendente. Entonces, te explico, bueno, está todo claro, preciso y conciso para que nos entendamos de todo. Y queremos una escuela pública y gratuita, eso es lo importante. Muchas gracias. Otra pregunta que te iba a hacer antes de que se vaya el amigo es con respecto a las cuadras de asfalto que las tenés ahí en carpeta, más o menos cuáles son y también son medio en algunas en esa zona. Bueno, son 20 cuadras de asfalto que pedimos anteriormente, pero en esta oportunidad pedimos que se aprueben 8 cuadras para hacer, con la plata que hay. Esas 8 cuadras son cierre de malla. Una es la cuadra del jardincito del Colegio Hermano. Una cuadra, Tucumán. Esa cuadra Tucumán, que va Boulevard de las Malvinas, para el cierre de malla. Cierre de malla sería. Después tenés otra que me estoy acordando, es la calle Constitución, que va del Sargento Zuna hasta Sáenz Peña. 2 cuadras son ahí. Otra. Y la otra es la Lavalle, Irigoyen y Alverde. Esos 100 metros hace mucho, porque la que sigue está la San Lorenzo ahí, o otra, y está asfaltada. Entonces, con eso cerramos la malla correspondiente ahí. Entonces, son 8 cuadras que en este momento, mira, no me estoy acordando, me acuerdo porque lo leí, pero no me estoy acordando. Acá le voy a mandar las fotitos de las cuadras que se van a asfaltar, para que ustedes tengan y puedan transmitirlo como corresponde. Son 8 en total que vamos a aprobar cuando salga en comisión. Espero que no siga durmiendo en comisión. Porque la plata está. ¿Dónde está la plata? Está en el banco. Está en el banco porque tiene recursos el intendente como para poder hacer las 2 obras. ¿Cuál es este problema de que pasan a comisión cosas que los vecinos tienen necesidad y que la están demorando en algunas comisiones? Muchas veces porque hay puntos que no están claros y precisos. Y otras veces por chicaneo político. Entonces te explico, es parte del folclore político ese tipo de cosas. Ojalá que no duerman las comisiones. Porque hasta ahora había un grupo de concejales que sí duermen en comisiones, está pasando lo mismo ahora. Entonces, ahora son presidentes ellos y pasa lo mismo. Entonces, realmente es algo que escapa por ahí a la buena voluntad y ojalá nos entendamos entre todos para el bien común. Muchísimas gracias, concejal. Gracias a ustedes.
Bueno, estamos con la concejal Olga Porro, ella nos va a comentar la sesión de hoy también, pertenece a la bancada del radicalismo aquí en Villa Ángela, radicalismo pro, así es, ¿no? Aquí en Villa Ángela, y nos va a comentar las cosas que sucedieron hoy aquí en lo que se trató, mejor dicho, en el Consejo Municipal de hoy, entre eso el tema de la escuela, bueno, hay un montón de temas que ella nos va a contar, vamos a ir enumerando, pero vamos a arrancar, por supuesto, con el de la escuela, que fue uno de los más importantes. Buen día, concejal. Buen día, Luigi, ¿cómo estás? Es así, bueno, acabamos de finalizar una sesión más del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela y bueno, y tratamos varios temas, pero los más importantes y más resonantes que fueron propuestas del Ejecutivo fue la construcción de un complejo educativo con una orientación técnica profesional y bueno, un proyecto que pasó a Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos y Legislación, bueno, por la importancia del proyecto y por las distintas aristas que consideramos que hay que analizar para que se lo apruebe. Y eso, bueno, se pidió con pronto despacho porque existen, desde el Ejecutivo plantea que existen los fondos para la construcción del mismo, pero bueno, hay varios puntos que necesitamos aclarar con respecto a eso, por eso pasó a comisión. Supongo que las comisiones ya están en marcha, estamos reunidos como día central los días miércoles después de cada sesión, sesionan todas las comisiones, así que yo supongo que apenas se reúnan la semana que viene, que si bien no tenemos reunión de consejo el 2 de abril, pero antes de esa fecha ya las comisiones se estarán reuniendo internamente. Así que todo, yo creo que podemos llegar a tener novedades después del 9 de abril, que va a ser la próxima sesión. Con respecto al asfalto. Sí, con respecto a otro proyecto que plantea el Ejecutivo, que considero importante, es el asfalto en 8 cuadras para cerrar mallas en la zona, en ciertas zonas de Villa Ángela. Bueno, nosotros pasamos a comisión, sugerimos pasar a comisión este proyecto porque nos parece que hay otras prioridades para agregar o para iniciar ya el asfalto, como por ejemplo las salas de salud Otaño Braverman y también el acceso a una escuela primaria que ya es un proyecto de ordenanza que existía, que se aprobó y que se postergó de alguna manera. Entonces, bueno, dijimos que merecía el trato en comisión y ver, lo consideramos importante también, por supuesto, el asfalto es 1021. Bueno, que necesitan un acceso asfaltado, ya está aprobado una ordenanza del año 2022 y bueno, y no se plantea eso, digamos, estas 8 cuadras como prioridad, como para comenzar a asfaltarse ahora, y bueno, nosotros creemos que eso que quedó pendiente es una prioridad, sobre todo porque estamos hablando de centros de acceso a centros de salud y a una escuela primaria. Otro que te iba a preguntar es sobre el tema del camión atmosférico, que también es importante y creo que ya tiene una resolución. Sí. Bueno, justamente estuvimos, la resolución 2427 que pasó a Hacienda y Presupuesto. Yo presido esa comisión junto con mi compañero en la vicepresidencia, Marcelo Posadas, y como integrante la concejal Valeria Castillo. Acabamos de reunirnos con respecto a ese expediente y resolvimos pedir ciertos informes a los distintos servicios del municipio, como es el de servicios públicos, para que nos informe con respecto a el servicio en sí, si existe, si está funcionando. Entonces, bueno, se cursaron las invitaciones para los responsables de ese área, como también invitar al señor Omar Albornoz de SAMEP para que nos dé su aporte y su mirada, porque tenemos
tenemos en conocimiento que estaría brindando SAMEP algún tipo de servicio y de ayuda a los vecinos también, en colaboración al municipio. Así que bueno, cuando tengamos esa reunión, que va a ser para el 8, la otra semana, el mes que viene, 8 de abril, nos vamos a reunir y vamos a tratar de elaborar algún tipo de dictamen con respecto a la compra de eso, si es que es necesaria, digamos, y de ser necesaria, por supuesto, aprobaríamos la compra. Otra cuestión que tiene que ver, ya se acerca el 2 de abril, bueno, el saludo para los veteranos Malvinas. Bueno, vaya mi afectuoso saludo a los veteranos de Malvinas y que estaremos acompañándolos este próximo 2 de abril. Muchísimas gracias y buena semana. Bueno, gracias Luigi, igualmente para vos. En el día acá del homenaje a la mujer lo encontramos un amigo de la casa, con su nuevo emprendimiento, al amigo Ruiz. Contanos este nuevo emprendimiento que tenés, que por supuesto es radio, pero tiene sus especificidades. Contanos de qué se trata. Bueno, gracias primero, antes que nada Luigi, gracias por la nota. Y sí, efectivamente, estamos en un nuevo emprendimiento. Desde el 10 de marzo comenzamos esta nueva etapa con una radio nueva, propia. Gracias a Dios, que era un sueño un poco. Uno que comienza esto hace 17 años, pensaba siempre poder llegar a lo propio. Tuve muchos lugares por donde pasé y a los cuales estoy re agradecido porque en cada uno de ellos adquirí experiencia. Pero logramos este 2025 poder adquirir una radio, es la 106.1, se llama Gente de Pueblo Radio. Y bueno, el objetivo justamente es poder unificar nuestro portal, que era Gente de Pueblo, bueno, también ahora sumarle la radio, que era un poco siempre la premisa, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo como siempre es brindarle la información, estar donde está la noticia, poder ser el nexo entre la gente, los funcionarios y cumplir la función principal que tiene la radio de acompañar, de entretener y sobre todas las cosas informar, ¿no? Sí, tenés, aparte de esa cuestión, tenés programa a la mañana en vivo, estás vos. Exactamente, el programa principal de la mañana estoy yo de 9 a 12, de lunes a viernes, y bueno, después hay una programación local propia, nuestra, que es variadísima. De lunes, martes y miércoles hay un programa musical a la tarde, a la noche se viene iglesias también que se suman, después... Que tienen su programa. Que tienen su programa, después se viene también todo lo que tiene que ver con la parte folclórica, que es una de las cosas que incorporamos este año y en esta nueva casa, que se va a venir los sábados, están la gente del Club de Leones también ahí para confirmar, o sea, hay un abanico realmente importante y todos están representados allí en los diferentes programas y en los espacios que generamos allí desde Gente de Pueblo Radio. ¿Qué diferencia hay de ser, digamos, empleado, trabajar para una radio, a ser dueño? Más nervios, más responsabilidad, pero por sobre todas las cosas una satisfacción. Vos sabés que es un sueño personal, familiar, de amigos que ya no están. Y bueno, lograr eso realmente el día que hicimos la apertura me emocioné mucho porque sentirla como propia es otra cosa. Y sobre todo siempre dar gracias a Dios, que fue el que fue guiándome y acompañándome a lo largo de todo este tiempo para lograr esto. Más en estos momentos tan difíciles donde el periodismo y los medios están, digamos, como en controversia. Exactamente, pero bueno, nosotros levantamos siempre la bandera de poder informar, de poder estar. De hecho, en esta semana, en estos 3 días primero que estuvimos al aire, ya estuvimos haciendo eso y bueno, nos alegra y nos satisface mucho la respuesta de la gente que se suma, que nos acompaña, que estaba en el medio anterior, pero que se vino con nosotros también en la casa propia, así que estamos súper contentos y bueno, invitar a la gente que se siga informando con nosotros. 106.1 es nuestra radio, en todas las plataformas. Gente de Pueblo se llama así, ¿verdad? Gente de Pueblo Radio. En todas las plataformas estamos así como Gente de Pueblo Radio, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, donde transmitimos en vivo durante toda la parte del programa principal de la mañana y los programas también a la tarde. Y bueno, ahora para despedirnos te voy a pedir una primicia, a ver, para mañana, a ver qué tenés.
No, para mañana vamos a estar con mucha información. Vamos a seguir con el caso de los allanamientos que se dieron en el día de hoy, sí. De hoy, y bueno, vamos a tener una palabra muy especial también de una obra que fue largamente esperada y que finalmente se inauguró el día martes, con la presencia del gobernador. Vamos a hablar con una de las autoridades que nos va a contar un poco cómo fue ese proceso y lo que representa para ellos tener hoy su propio establecimiento educativo. Bueno, muchísimas gracias, Dani, y éxitos para todo el tiempo que le espera a esta radio y a este nuevo proyecto tuyo. Muchísimas gracias, Luigi, por acompañar. Muchísimas gracias. Estamos en la Plaza Central de Villa Ángela con la doctora Altaves y su equipo aquí del Hospital Salvador Massa de nuestra ciudad. Bueno, están haciendo una campaña, cuéntenos de qué se trata. Sí, buenos días. Estamos acá en el cierre del mes de la lucha contra la tuberculosis, que estuvimos haciendo estas acciones en distintos lugares de la provincia, en la zona metropolitana, también en Villa Ángela, en Castelli, en Sáenz Peña, en General San Martín. También teniendo en cuenta que el 24 de marzo fue el Día Mundial de la Tuberculosis. Y eso, ¿por qué queremos hablar de esta enfermedad? Porque es una de las más prevalentes, enfermedades infecciosas más prevalentes en nuestra provincia. Quiere decir que es una de las provincias con mayor número de personas enfermas con esta patología, y por eso es importante que todos podamos conocer y consultar, que puedan consultar a tiempo las personas que tengan algún síntoma. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? ¿Cómo se produce más o menos sintéticamente, digamos? Esta enfermedad la produce una bacteria que se llama bacilo de Koch y que se transmite cuando una persona que está enferma habla, canta, grita, tose o estornuda fundamentalmente, y entonces salen esas pequeñas gotitas con las bacterias, y una persona que está sana, al respirar el mismo aire en un ambiente cerrado, que permanezcan durante muchas horas, entonces puede infectarse y puede, a lo largo del tiempo, puede llegar a enfermarse. ¿Cuáles son los tratamientos más o menos que hay para esta enfermedad? Los tratamientos son vía oral, son comprimidos, son antibióticos que vienen en combinación y que se toman durante 6 meses mínimamente, algunas veces más, y que se encuentran disponibles a través de salud pública. Doctora, le vamos a hacer una pregunta porque por ahí la gente nos consulta, los vecinos. ¿Y cuáles son más o menos los síntomas para que las personas más o menos puedan tener una...? Generalmente cuando una persona está enferma tiene tos y catarro que dura 15 días o más. Es una enfermedad de larga evolución, no es como, por ejemplo, gripe, como una gripe o como el COVID. Puede a veces comenzar así, pero los síntomas se van alargando en el tiempo. Entonces, tos y catarro durante 15 días o más, fiebre que puede ser a la tarde o noche, también mucha sudoración durante la noche, pérdida de peso que no se explica, es decir, adelgazamiento que no se explica por otra causa, también sensación de desgano, de cansancio, como de falta de aire, y en algunos casos más avanzados también catarro con sangre. Por eso es que ante alguno de estos síntomas es conveniente consultar al centro de salud, al hospital o al médico de confianza que uno tenga, y poder plantearle incluso esta situación, de tratar de ver si no es tuberculosis, porque esto se puede diagnosticar de una forma sencilla, con una radiografía de los pulmones, una radiografía de tórax y un examen del catarro. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes aquí en Villa Ángela, doctor? Vamos a estar durante esta mañana. El operativo que está también, que tiene que ver más que nada con atención, que se está dando en uno de los centros de salud, pero esto acá en la plaza durante el transcurso de la mañana de hoy. ¿Y cuándo se va a volver a repetir en otro momento? Y vamos a estar publicando cuándo vamos a estar nuevamente por acá. Por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para acá, Carlos. Yo desearía que las chicas te cuenten cómo estamos trabajando nosotros acá en el Hospital Salvador Massa acerca de esta patología, para que los pacientes
sepan en qué horario, qué días se pueden acercar a hacer la consulta pertinente. Aquí en la localidad, sí, buenos días. Buenos días. Sí, nosotros estamos a cargo del servicio de infectología que funciona en el Hospital Salvador Massa. Que es muy importante, Güema, ya desde el COVID ya estuvo mucho tiempo. Exactamente. Así que bueno, decirle que estamos de lunes a viernes, por la mañana. El doctor hace consultorio de infectología todos los miércoles por la tarde. Los turnos que se le da no tienen que ir a sacar turnos, solamente nosotros los anotamos por orden de llegada, no tienen que madrugar, no tienen que nada. Se acercan a nuestro servicio y nosotros, a cualquier hora que estamos, le otorgamos los turnos. Como decía la doctora, a nosotros nos tocó acá como localidad, nos tocó el cierre de esta campaña que se está haciendo por el mes de la tuberculosis, así que sumamos... Pero pueden ir por otras enfermedades también. Sí, totalmente. En nuestro servicio no solamente el doctor está a cargo de lo que es tuberculosis, sino también de lo que es chaga, de lo que es lepra, lo que es sífilis, que hoy en día también aumentó mucho los casos, HIV también. Y hoy por eso sumamos a esta campaña de tuberculosis los chicos que están haciendo control de signos vitales, control de glucemia, la posta de vacunación. Sí, vemos que también ahí atrás también hay... Tenemos el laboratorio que están haciendo testeos de HIV, tenemos la nutricionista, porque es algo que también está todo dentro de lo que es la enfermedad de la tuberculosis, ¿sí? Así que, como decía la doctora, nos quedamos durante toda la mañana, le esperamos a la gente para que puedan estar acercándose, aprovechar. Y lo van a repetir. Y lo vamos a seguir repitiendo, por supuesto, porque es una enfermedad que está aumentando mucho. Antes solamente se pensaba que solamente era un sector o X personas que podían contagiarse de esa enfermedad, pero hoy en día vimos que ya no es así. También vemos mucha gente del centro, mucha gente criolla de la clase media que se están contagiando. Entonces queremos que tomen conciencia la gente, ¿sí? Lo bueno, como decía la doctora, es una enfermedad también que tiene cura, si bien el tratamiento es largo, pero se pueden curar, ¿sí? Y en el servicio aparte estamos todo el tiempo haciéndole seguimiento al paciente, ¿sí? Para que no abandone el tratamiento, para ver cómo va yendo, control de radiografías constantes mensuales, un trabajo en equipo con lo que es laboratorio, nutricionista, asistente social, para que puedan visitarlos en los domicilios cuando ellos a veces dejan de acercarse al servicio, dejan de tomar a veces la pastilla. Sí. Porque como el tratamiento es muy largo, por ejemplo, se abandona. ¿La pastilla también se la provee en el hospital? La pastilla nos provee la provincia, es todo gratis, así que nosotros eso damos muchísimas gracias porque nunca nos faltó medicación, siempre tenemos para proveerle. Así que bueno, eso es más o menos lo que tenemos para comentar, que en el servicio del Hospital Salvador Massa está funcionando el servicio de infectología que está a cargo de todas estas enfermedades. La señora iba a agregar de la... Solamente iba a decir eso, que la importancia de que nos provea la medicación el ministerio, que nunca nos faltó porque es una medicación muy cara. Muy cara, tener vale la pena. De forma gratuita es una gran ayuda, una gran ayuda. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Doctor, muchas gracias. Bueno, estamos con Andrea, que es la flamante bioquímica de nuestra localidad aquí del Hospital Salvador Massa, salud pública que es tan importante. Bueno, nos va a contar la tarea que están haciendo ahora con la campaña esta. Buen día. Buen día. Hoy en el marco de finalizar, digamos, toda esta campaña, nosotros estamos acompañando hoy al servicio de infectología, que está quien lleva a cargo todo esto. Y nosotros hoy abocados a testear BDRL, HIV y lo que se solicite. Pero hoy estamos para testear BDRL y HIV. Hay mucho trabajo, hay muchas personas que se hacen estos análisis en el hospital. En el hospital sí. Sí. ¿Es en el único lugar que se está haciendo ahora aquí en Villa Ángel o hay otro lugar? No, todos los laboratorios se supone que testean en el hospital. Hoy es la demanda voluntario. Si bien cualquier tipo de paciente que quiera voluntariamente ir a testearse, solo tiene que ir con su documento. Es todo gratuito, ¿no? Es gratuito, confidencial, así que
importante. Sí, sobre todo elegir saber. Claro, sobre elegir todo. saber. Nosotros en Villángela tenemos una alta tasa de pacientes. Eso le iba a preguntar. Una alta tasa de pacientes y lo que más me preocupa el rango etario al que está más afectando, que es adolescentes y chicos jóvenes. Que son muy descuidados por ahí. Los chicos salen, andan, van, vienen, los contagios. Te imaginas que un chico de 17, 18 años está en plena... Estamos hablando de contagios también por infecciones sexuales. Ya sea tanto anal, todo tipo de relaciones sexuales. Sí. ¿Sí? Te imaginas que esa población en la flor de la edad. ¿Y qué enfermedades son más o menos las que en ese aspecto con los que tienen que ver y que son difíciles de detectar también? Por ahí la persona convive con esa enfermedad y si no tiene un análisis no se da cuenta. Y BDRL y HIV, las dos. Eso se hacen gratuito y confidencial en el hospital. Gratuito y confidencial. El paciente va, solicita que quiere... ¿El turno solicita ahí en el laboratorio? Puede ir a demanda. Puede ir a demanda. Si tiene un pedido médico, por supuesto, se le organiza, se le prepara un turno, todo, pero si el paciente voluntariamente decide ir a testarse, no hay necesidad de un turno. Eso es por sangre, ¿no? Por sangre, sí. Es una gotita de sangre o un cassette y obviamente si necesitáramos aplicar alguna técnica más porque tenemos algunas sospechas, se hace una extracción y se corrobora, se confirma todo. ¿Cómo están las instalaciones del hospital en la parte de bioquímica? ¿Cómo está funcionando? Y bueno, ediliciamente esperando el laboratorio nuevo. Esperando el laboratorio nuevo. Relativamente tenemos todo. Obviamente con las falencias que pueda tener, pero esperando el laboratorio ansiosamente el laboratorio donde podamos tener más comodidad. Está previsto equipamiento nuevo. Mejorar los servicios. Sí. Puede mejorar. Sin lugar a sobre todo dudas. la rapidez, ¿no es cierto? Por supuesto. Poder abarcar más, equipos más grandes, equipos más nuevos. Si bien hoy por hoy, en el sector que yo estoy, el equipo es nuevo. Se espera para el laboratorio nuevo un equipo más grande, inclusive está previsto para bacteriología, por ejemplo, para este tipo de testeos, un equipo que va a hacer PCR, o sea, que va a detectar el genoma viral, o en este caso el genoma bacteriano. O sea, está previsto equiparnos con otra tecnología de una manera, sí. Bueno, muchísimas gracias y reiterar el pedido a la población para que se hagan los análisis que no hay que asistir. Reiterar que es confidencial, es gratuito. En el caso del HIV, cuanto antes se detecte, cuanto antes, si bien no hay cura, hay un tratamiento que inclusive puede llegar a una carga viral indetectable que te permite una vida tranquilamente normal, ¿sí? Por supuesto con los recaudos médicos y condicionamientos, pero un tratamiento a tiempo, llegar a tiempo te permite una vida más saludable, una vida sexual feliz. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ahí estamos. Estamos con Silvana que nos está contando sobre el tema de la alimentación para lo que es el paliativo, digamos, para la enfermedad de la tuberculosis. Bueno, buen día y contanos el tema. Buen día. Bueno, dentro del tratamiento para tuberculosis es súper importante enfocarse en la alimentación porque estos pacientes suelen experimentar pérdida del gusto, náuseas, lo que condiciona la ingesta de alimentos, también tienen pérdida de masa muscular, pérdida de peso. Por eso es tan importante que ellos tengan un buen aporte calórico, un buen aporte en proteínas en su alimentación, que la alimentación sea de preparaciones sencillas, de fácil digestión, hidratarse con agua. Y bueno, todo lo que tenga que ver con alimentos, digamos, proteicos, como te dije, que tenga que ver con carnes, huevos, lácteos,
una alimentación enfocada en el aporte calórico. Con respecto a la fruta, veo que también ha traído acá, son frutas bastante bien indicadas, ¿cierto? También porque aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que son súper importantes, digamos, para la restauración, la recuperación. ¿Deben consumir más cantidad o más calidad sería en este caso? Tienen que consumir más calidad en aporte calórico, ¿sí? Que los provee los hidratos de carbono complejos, que sería todo lo que son cereales y harinas, como el pan, el arroz, fideos, avena, todo lo que son las preparaciones con hidrato de carbono complejo, y grasas que sean grasas saludables, por ejemplo el aceite de una semilla, que sea de maíz, que sea de girasol y no que sea semilla de mezcla, que sea un aceite de consumo crudo, ¿no? Que se realice en frituras, que sean preparaciones que no sean a base de fritura, que no alteren el aparato digestivo de las personas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis.
en Brasil también. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario y con quórum, vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 19 de marzo de 2025. Punto 2, comunicaciones oficiales, nota del Ayuntamiento Municipal, proyecto de ordenanza del final inmueble para construir complejo de comisión. Si me permiten. ¿Qué va a ser, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron. Pero tu amistad nunca faltó.
cinematográfica argentina. Mega presentan Fabricando Carros. Fábrica de Carros Koloniski Hermanos, Villa Ángela, Chaco. No, el viejo venía trabajando en la vía, venía de Charaday para acá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Antonio Koloniski. Y venía y llegaron a Villa Ángela, ¿viste vos? Y vino por un tiempo, ¿viste vos? Y se quedó para siempre, nunca más volvió a los pueblos, al pueblo de él. ¿Dónde era el pueblo? En Rusia. Ah, él era de Rusia. El viejo era ruso. Oh, mucho tiempo trabajó con Nicampri. Y después se abrió, ¿viste? Se abrió y trabajó por la cuenta de él con don Benito Álvarez. Don Benito Álvarez es, ¿cómo te voy a decir? Era viene a ser un pionero de Villa Ángela. Él empezó con la carpintería, pero como él, papá, como tenía el hermano, viste vos, el hermano de él, y el hermano quedó sin trabajo, pusieron la carpintería a media y se dedicaron a hacer este trabajo de carro, rueda, sulky, alzaprima, cachapé, todo. Mirá, verdaderos pioneros de Villa Ángela fueron mis viejos. Ellos fabricaban todo el movimiento que había, se lo hacía con carruaje, con cachapé, zorra, el movimiento era el sulky, todos fabricaban ellos, los sulky, los carros para atrás, Una herencia de familia de pioneros del Chaco. Veamos a nosotros mismos la historia viva. Del trabajo artesanal de nuestra gente, hoy en nuestra pantalla. Golpe a golpe, vea Fabricando Carros. Próximamente en la pantalla de ICA.
Parece que entre estas paredes surge una bestia dormida que ha esperado siglos en ser despertado. Luz de la vela, sentía que la oscuridad ganaba en la tierra de los quebrachos. Es así que redescubre a nuestros ojos uno de los contados motores de gran potencia para usinas, instalado y listo para entrar en funcionamiento. Pero el despertar de esta máquina provocó preguntas, respuestas y conclusiones que reflejan que no solo es un gigante dormido, sino que su sueño mudo oculta la esperanza a un pueblo de pioneros, de gente y de cómo la tecnología produce las más drásticas transformaciones. Una voz dentro de la usina seccional Villa Ángela del Servicio de Energía del Chaco, empresa del Estado provincial, SECHEP, ubicada en la espectacular llanura del Chaco Austral. Eduardo Escribanic. ¿Y usted era? ¿Usted era? Jefe de la planta de la usina Villa Ángela. ¿De máquina? ¿Jefe de máquina? Jefe de máquina, sí. Jefe de máquina. Era del turno de noche, ¿no? El trabajo. ¿Yo? No, el jefe no tiene horario. El jefe sin horario. Te acostumbras a trabajar de las 6 en adelante porque empiezan a trabajar personal, de taller y sala de máquina y electricidad. Entonces el jefe está hasta las 12. Después hasta las 2 que cumplen el horario porque era corrido, ¿viste? Y después cuando entraban de noche ya era no turno, los que hacen turno son los maquinistas. El mejor motor que igual que tuvimos que arreglarlo, siempre era el más viejo y que había estar, para mí era el Inglés Electric, el de 500 kilovatios que estaba, sí, y es el más viejo de todos los otros motores. Grande Mariscotti. Sí, ya no está ninguno tampoco. La sacaron. No sé a dónde la llevaron, porque yo cuando salí de la usina me voy cada tanto, de vez en cuando entro, pero nunca pregunté. Sé que fueron a los pueblos chicos, pero son máquinas muy viejas. No sé si la armaron o llevaron para repuesto. Los inventada era la General Electric, esa tenía turno soplante, las Inglés Electric. Y el de 5000 no me acuerdo porque yo no estaba. También, ese también. No, ese también es hora alimentar. ¿La más vieja no? No, la otra no. No, las otras, por ejemplo, viejas, es las máquinas antiguas, como el Forá, como esas máquinas, ¿viste? Pero que miércoles marchan y se está descarrilando todo y está marchando y se va nomás, y no baja la carga y le da más velocidad y se van. Todas estas, pero son máquinas buenas, ya no son máquinas, estas máquinas que vienen ahora ya no. Hay más, la tecnología industrial sobre las máquinas ha cambiado mucho en su estructura, ¿viste? Pero en su campo de alimentación no son como las otras. No. ¿Que tenía mucho cariño usted a la... ¿Qué te parece? Y cómo no. Sí, era mi fuerte porque vivía de eso yo. Yo si no trabajaba con las máquinas ya no vivía y sí lo extrañaba cuando salía de vacaciones. Todo comenzó cuando la chaqueña Sociedad Anónima
que hasta entonces brindaba un pequeño servicio eléctrico, por el año 1923, realiza un pedido de empresas y gobierno para que se instale una usina. Es así que, en 1927, se firma el contrato entre la empresa servidora suizo-argentina, el señor Tissot, y un pionero, el ingeniero Mariscotti, venido joven a Villa Ángela. El contrato fijaba la instalación de un motor de una potencia de 100 caballos y 60 kilovatios de carga, que será instalada en la manzana 58, en una corriente trifásica alternada de 225 voltios, con una alta tensión de distribución de 300 voltios. El proyecto fue presentado ante la Honorable Comisión de Fomento y aprobado, comienza así a funcionar. No en marcha continua, ya que tenía poca potencia, pero un ruido distintivo y su luz amarillenta no dejarían que la oscuridad hiciera de las suyas. Para que nosotros podamos mantener la máquina y el tablero con los 50 periodos por segundo y 70 o los 100 kilos de vatios en cada máquina. Y así trabajamos hasta que bajaba la carga, porque cerraban los talleres, porque cerraban el comercio, entonces apagaban las luces y apagaban los talleres, paraban el torno, las máquinas eléctricas, y bajaba la carga, entonces seguíamos marchando con todo el pueblo con luz, así. Cuando llegaba las 0, parábamos una máquina por noche, siempre, para revisarla y ajustarla, sin necesidad de cortar el pueblo ya, porque ya a las 0 ya generalmente están el 40 o 50% de los ciertos durmiendo. Y así entramos con el personal a esa hora, hacia Capitón, revisar los aros, revisar las válvulas, revisar las bancadas, los pies de biela, todo, y dejar las condiciones. ¿Para qué? Para que el otro día a las 6 de la mañana esté marchando para dar luz al pueblo de Villa Ángela, en los comercios, en los talleres, en todo, ¿no es cierto? Que necesita. Ya el gobierno ya se encargó por intermedio de los ingenieros de verificar las usinas, qué es lo que le hacía falta. Bueno, acá hace falta un motor de 500 caballos, un Fiat y no, un motor inglés, o English Electric, el primer motor que nos mandaron de 500 kilovatios. Después de eso vino un Fiat, y el gobierno también. Después vino otro Fiat ya de 800 caballos de fuerza. Y a medida que iba dando, la gente iba tomando más luz, porque yo, por ejemplo, tengo mi taller, tengo más luz ahora, conecto más focos, por más fuerzas eléctricas y todas esas cosas. Y así se fue aumentando, hasta que mandaron un motor Fiat de 5.000 caballos de fuerza. Sí, que es el que está en este momento. Estaba marchando, ahora ya no, porque de 5.000 caballos de fuerza y 8.000 revoluciones por minuto, que no estoy seguro de las revoluciones, pero el caballo de fuerza, sí, 5.000 caballos de fuerza. Que hacerla conocer, porque en aquel tiempo se vendía molinos a viento, que con el viento cargaba la batería. La radio era batería. Hoy una radio a transistor no gasta nada.
ni precisa. Hoy con el sol hay ¿Y era medio escéptica la gente cuando usted le vendían? No, muy contento. He tenido también cualquier cantidad de clientes, de amigos. Bueno, los Vicentín, tus parientes, han sido clientes míos. Hay uno de los Vicentín que compró radio con todo, con equipo de 32 volt. Mi abuelo. Mi abuelo. Acumuladores también vendía y hacía ensayo. Las máquinas, movimiento a explosión y generadoras de energía vienen desde principios de siglo, cuando el Chaco estaba en la plenitud de su explotación industrial y colonización. Los motores más conocidos, que se caracterizaron por su nobleza, eran Warrington, Trotty, Deutz, Lister, Us, Aris-Chamblers, Leimers. Estos eran comprados por los principales industriales para sus fábricas, desmotadoras o aserraderos. También por los hacendados, para iluminar sus aposentos lujosos que daban jerarquía a su nombre. También, en una época, para grandes potencias se empleaban motores gigantescos a vapor, como el de la Chaqueña del año 1875. Primer motor a vapor en ingresar al país en un ingenio de Tucumán. Así, según el servicio que prestaron, estuvieron en la vanguardia de la técnica. Un ejemplo de esto es el de la estancia Los Laureles Hermanos. Una pequeña usina Lister al servicio de la estancia. Este brinda todo lo necesario para las actividades y es operado por un sistema complejo de control y distribución. El equipo tiene 30 años y 3 separaciones importantes, con cargas de 9 kilovatios y 10 horas de servicio. Y mi apellido es Echecuri Rubén. 21 años de servicio dentro de la empresa. Siempre en el mismo sector de sala de máquinas. Y bueno, vamos a hacer la presentación del Fiat 4212, que es una máquina que trabaja 4.800 vueltas por minuto, con una generación aproximada de 2.000 kilos. Cuando sus servicios auxiliares funcionan a pleno, ¿no es cierto? Bueno, yo le voy a presentar la parte de servicios auxiliares del Fiat 4212, que serían bombas. Son 2 bombas de agua blanda, de la cual una siempre está en servicio cuando marcha el motor y la otra cumple la función de auxiliar. Serían bombas de agua blanda. Después tenemos 2 bombas de agua dura, de las cuales cumplen la función de enfriar el agua blanda, que es el agua blanda es un agua de aljibe, agua dulce. El agua dura es un agua de represa y consta de 2 bombas, una en servicio y otra auxiliar. Después tenemos la purificadora de aceite del cárter de la máquina. Hubo temporada en que se purificaba mientras la máquina estaba generando. La purificadora de aceite estaba en servicio, las horas necesarias para purificar el aceite. Limpia el autolimpiador de aceite. Que la bomba de prelubricación es para cuando se va a poner en marcha la máquina o virar la máquina. Una vez que la máquina se movió, se para la bomba de prelubricación y la máquina se autolubrica con una bomba propia, que es a engranaje. Bueno, los colores verde claro es para distinguir el agua dulce, que sería el agua blanda. Serían aquellos.
Y los colores verde oscuro es el agua que refrigera el agua blanda, que es un agua de represa. O sea, un agua más pesada, más sucia, que es para enfriar simplemente el agua limpia, el agua de aljibe, ¿no es cierto? Este es un refrigerador de agua, o intercambiador de calor, como se dice. O sea que está adentro, está compuesto de infinidad de tubitos de bronce, ¿no es cierto?, que por ahí dentro pasa el agua dura y tiene un circuito cerrado que vuelve a la máquina el agua blanda ya enfriada por el agua dura. Esta es una válvula, esta válvula se llama bypass. Este es un bypass que en época de verano se lo trabaja la válvula totalmente abierta, o sea, que yo cierro la válvula y levanta la válvula. O sea, el vástago, vos cerrás el vástago y la válvula en sí se levanta, entonces le permite más entrada de agua. Cerrando, abriendo, que se trabaja en invierno para que la máquina caliente trabaje a temperatura normal, ¿no es cierto? Porque de verano, que afuera tenemos una temperatura ambiente de 43 grados, 42 grados y debe estar alrededor de al lado de la máquina y aproximadamente 80 grados. Hoy yo ya le indiqué que esta era la válvula de entrada de aire a la máquina para poner en marcha la máquina. O sea que la tubería blanca es tubería de aire. Después tenemos una tubería amarilla que es tubería de aceite. Que lubrica los árboles de leva de la máquina. Los servicios auxiliares ya están listos y la cuenta regresiva para la puesta en marcha. Los técnicos están listos para dar la energía eléctrica. Las indicaciones de la entrada de la línea de 132.000, alguna parte de la construcción vieja que nos quedó, que nosotros la tenemos como una referencia alternativa nada más, y después la parte de protecciones del transformador. El panel de avisos agrupados de lo que pueda pasar con las protecciones del transformador y del reactor de neutro, o sea, la parte de servicios auxiliares. Viendo acá son los esquemas unifilar en 33 kilovoltios, o sea, de donde sale la transformación de Villa Ángela y las líneas exteriores que tenemos a las localidades de Villaverté, San Bernardo, Silvina, Durati, Samú, Aumonia, Charaday. Todo esto lo que se ve son los seccionadores que a veces se maniobran para hacer distintos trabajos en las líneas. Entonces el tablerista sabe dónde tiene abierta la línea, hasta dónde tiene tensión y en qué parte está trabajando el personal. En este otro esquema también es unifilar de 13,2 kilovoltios y está representada las salidas de la localidad de Villa Ángela únicamente. Tenemos 4 salidas urbanas y una salida rural. Acá también es lo mismo que el anterior, nada más que en 13,2 kilovoltios y sabemos dónde se seccionan las líneas, dónde podemos hacer anillado para que la gente trabaje sin tensión. La corriente eléctrica es producida por interacción de los conductores a través de un imán. Existen 2 tipos principales con respecto a su frecuencia: alternada y continua. La primera, como su nombre lo indica, alterna su línea de fase. Se desplaza del polo negativo al polo positivo a una velocidad norma de 60 hercios. Así, la corriente alterna producida en un generador teórico de 2 polos que es inducido con corriente continua, estos 2 polos hacen de estator. El eje del centro hace rotor en un generador teórico de 2 polos que es inducido con corriente continua. Estos 2 polos hacen de estator. El eje del centro hace de rotor en un generador. Este rotor recoge la energía de forma polar, es decir, negativo y positivo respectivamente.
Entonces, cuando de los polos del rotor inducido pasa por el polo negativo del estator, tenemos una onda de signo negativo. Si pasa por positivo, la onda será positiva. Esta rotación se debe mantener constante, porque si baja la velocidad, baja también la frecuencia, por ende la energía, y las luces que son alimentadas comienzan a parpadear notoriamente. Este efecto puede producir daños a los equipos eléctricos. En la corriente alterna tenemos la de baja tensión, que es la de uso doméstico o industrial, de 220 voltios o 380 voltios, los de media tensión de 13.000 voltios y los de alta tensión hasta 500.000 voltios. La media tensión es para la distribución en la ciudad y la última desde las centrales hidroeléctricas y nucleares a los centros de distribución. Soy Roberto Luis Sanabria, estoy a cargo del Centro de Transmisión y Operaciones de Villa Ángela. Y bueno, acá lo que le vamos a mostrar son los dos transformadores de 132 kilovoltios. Estos reducen la corriente a 33 kilovoltios y a 13,2 kilovoltios. Con esto alimentamos la ciudad de Villa Ángela y las localidades de Durati, Silvina, y Samú, Villaverté, Charaday y San Bernardo. Están todos telecomandados desde la sala de comando, desde el interior. Y también tenemos un reactor de neutro, que es este, que es el que nos está generando el neutro para reforzar los neutros que tenemos en la ciudad. El reactor de neutro es un generador de neutro, te voy a decir, genera el neutro para transformar la energía, ¿no es cierto?, donde tenemos que llevarla, ¿no es cierto?, cuando necesitamos reducirla de 13.000 a 7,6, que es la rural, y después en el otro caso donde necesitamos 380 y 220 voltios. Tenemos una entrada de 132 kilovoltios, a su vez este transformador larga 33 en una salida, 33 kilovoltios, y en la otra 13,2 kilovoltios. De acuerdo a las conexiones, tiene un centro de estrella que se llama, donde se forma un neutro. Para reforzar esos centros de estrella tenemos este otro transformador, o sea, un reactor de neutro, no es transformador, es un reactor de neutro que genera neutro únicamente, o sería, genera el centro de estrella que es para reforzar lo de los otros transformadores. Estas máquinas generadoras de energía eléctrica pueden estar impulsadas por máquinas a explosión de combustión interna, motores de vapor, turbinas de vapor, el cual puede ser generado por calderas convencionales o reactores nucleares. Así también se puede conseguir haciendo mover turbinas mediante una presa hidroeléctrica. La corriente eléctrica tiene estricta relación con la tierra en la que vivimos, la cual es un enorme generador que rota en el espacio. Tiene sus polos correspondientes, así como su rotor y estator. Este gran poder genera el imán necesario, al cual nosotros le llamamos gravedad, y tiene otra relación muy particular con una de las más perfectas máquinas electroquímicas, el cerebro, el cual es gobernado por microimpulsos eléctricos.
a los campos magnéticos. ¿Viste? El generador donde se produce la corriente la corriente alterna. ¿Por qué? Porque trabaja por lo norte y por lo sur, ¿no es cierto? Y después lo que Cambia de un lado hacia el otro. Ah, sí, sí. Y bueno, y de ahí, del generador, se va al tablero, al automático, donde el automático que desprende la corriente a la sección exterior, afuera, ya la corriente al exterior afuera, por intermedio del transformador que alimenta al pueblo. Y justo cuando va a meter la cuchilla, se produce eso, saltan los automáticos, chisperío atrás y se corta toda la corriente. Aún de los motores que están conectados. Vos cuando vas a conectar un motor, porque está faltando carga, ¿viste? Hay que matar otra máquina, hay que poner en marcha para darle la corriente al pueblo porque está necesitada. ¿Y por qué necesita? Porque la carga, porque el voltaje en lugar de haber 220, ya viene a 210, 215, entonces hay que ponerlo. Y la frecuencia baja, entonces ya no podés darle tanta velocidad a la máquina, entonces tenés que meter otra máquina para que se aliviane, digamos así. Por medio de una línea aérea de 132.000 kilovolts que llega desde la ciudad de Sáenz Peña a la playa de transformación de Villa Ángela. Esa línea alimenta a dos transformadores, 10, o sea 15 kVA de potencia de 132, 15 en 33.000 y 10 en 13.200. La energía utilizada en 13.200 ingresa a la planta a barras, en este momento conectadas en paralelo, de la cual se toman para la ciudad de Villa Ángela 4 alimentadores, más uno que es una línea rural, en este momento manejada y operada por la gente de una cooperativa. A su vez, en la parte de 33.000 que entregan los transformadores, entran a celdas y a barras que por intermedio de interruptores de vacío, en este momento, alimentan localidades como Coronel Durati y Santa Silvina, San Bernardo y Villa Bertet, y la localidad de Charaday y a su vez Cotelay y La Sabana. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, desde la localidad de Villa Ángela se alimentan por líneas aéreas de 33.000 las localidades de Coronel Durati, Santa Silvina, San Bernardo y Villa Bertet. Estas localidades reciben desde Villa Ángela a un centro de transformación ubicado en cada una de ellas. Esa transformación se realiza a 13.200 voltios, también va a barras dentro de las centrales, las que distribuyen para toda la localidad, también separadas por interruptores en 3 o 4 salidas urbanas, cada una de ellas. Todo esto es manejado por intermedio del telemando desde la central de operaciones instalada aquí en Villa Ángela, que supuestamente estaría alimentando parte de la ciudad de Villa Ángela. Nos referimos al interruptor de la salida 9. La condición de este interruptor es abierto. Esta operación se pudo haber dado por protección o también pudo haber sido algún pedido de corte para realizar algún trabajo en la zona alimentada por este interruptor. Para proceder a cerrar este interruptor, el operador de turno deberá ser reconocido por la máquina con una clave que deberá teclear y colocarla para poder hacer la operación. En este caso ya fue ingresada la clave, se abre una ventana con la denominación del interruptor a operar, le damos la orden de cerrar y ejecutar. En este momento se está yendo la orden
al interruptor para cerrarlo. Desde aquí de la cabina de telecomando, la orden parte casi instantánea a la celda y podemos ver en la pantalla cómo cambia de estado. El interruptor que se encontraba abierto y en rojo pasa a cerrado y a color verde. O sea que en este momento la barra de 13.2 existente entrega energía a la línea aérea correspondiente a esa zona. A partir de ese momento se realizarán las comunicaciones radiales o telefónicas que sean necesarias para poner en conocimiento de la gente que está trabajando en el lugar de la alimentación de dicha línea. Acoplado al volante de la máquina, que por intermedio de esta llave se lo gira y se lo encastra. Y del tablero que señalé hoy, el tablero general de la máquina, tablero eléctrico, se pone en marcha este motor para hacer girar la máquina hasta que se lo ponga a punto, para darle funcionamiento o ponerla en marcha. Pone a punto es el motor, nada más que está señalizado acá en el cigüeñal, en el generador, perdón, ¿no es cierto?, para que nosotros no nos pierdamos del punto de marcha del motor. Ese es para lo único que sirve el virar el grupo. Tenemos aparentemente un color de baldosa nuevo. Estaba asentado un motor inglés, marca Mirle, de 8 cilindros, que luego se lo desmontó, se lo desguazó y la empresa lo vendió. Es un repuesto del Fiat Grande del 4212. Es un pedazo de la cabeza y la bomba inyectora de la misma. Esto quedó acá ya como un repuesto, por si en alguna circunstancia se hace falta. Como esto es metal en fundición, se suele quebrar, se suele rayar y tiene pérdida de agua, de aceite, y entonces se separa la máquina, se saca fuera de servicio, se desarma la cabeza, se saca el repuesto roto y se pone este nuevo. Acaba el inyector y acaban las válvulas. Son 4 válvulas, acá y acá. 2 de admisión y 2 de escape. Un tubo de sobrealimentación que en este momento ya no lo tiene porque está fuera de servicio la máquina. Tendría una aceitera mecánica y la bomba de lubricación de la máquina. O sea que es una máquina que a su vez se autolubrica, ¿no es cierto? Que consta a su vez de un nivel de aceite que sería el nivel del cárter de aceite. Algo así como los escapes de gases del cárter, ¿no? Yo lo conocí en mis tiempos como deflectores de gases, o sea que salen con una válvula manejada por un resorte, salen los gases no condensables que están dentro del cárter. Esta máquina trabaja a 500 revoluciones por minuto con 1300 caballos de vapor en una potencia total y tiene una potencia mínima que es de 1200 caballos de potencia. Los caños de escape, cuando más gruesos son, es mucho mejor para darle mejor refrigeración y mejor trabajo a la máquina. Un sótano, como lo llamamos nosotros comúnmente. Ahí estaba sentado el generador de corriente y más atrás donde está la base, y una base de hierro, estaba sentada la excitatriz del generador, de la cual en una oportunidad estaba generando y tuvimos, se nos quemó una bobina del generador, de las cuales ya quedó hasta el día de hoy fuera de servicio la máquina. El generador de la máquina sería esta parte que yo indico, y la parte de atrás sería la excitatriz de la máquina, que a su vez está montado sobre un cojinete, ¿no es cierto? Grupo Fiat de 5 cilindros, el Fiat 305. Estamos frente a esta máquina con su respectivo turbo de sobrealimentación, ¿no es cierto? Es una máquina más pequeña, similar al Fiat 4212, pero más pequeña. Tiene su turbo de sobrealimentación, tiene su colector de aire, su bomba propia de lubricación y tiene su aceitera de lubricación de inyectores. Esta máquina tiene una diferencia al Fiat 306 y 4212, que las otras máquinas se prelubricaban con bombas eléctricas
hasta tanto se movía la máquina, y esta tiene una bomba de prelubricación a mano. Hinche y carro, ¿no es cierto?, es para 15 toneladas, que cuando se montó en esa oportunidad en el año 72, el grupo Fiat 4212, se montó justamente este puente de grúa para sacar los repuestos rotos de la máquina por el gran peso de ellos. Hoy en día este puente todavía está en servicio. Es un puente de grúa para 15 toneladas. También lo montó la Fiat Concord, ¿no es cierto?, de la ciudad de Córdoba, de nuestro país. El ingeniero marino. Kaikan kanin, kaikan kaida, kaikan kaida, kaikan kaida. Nagayain si nawali lang kanalakit sogilo. Nakaani nawani kami karalorta. Nawatigi nawani nanelatan. Ayarin na ataripi kedagini kana kong kenalawan ako kakankanin nakamiring ang Argentina ramakaitari nakamiring ang Argentina ramakaitari kana kong kinalawan ako kay kankanin nakamiring ang Argentina ramakaitari kana kong kinalawan ako kay kankanin nakamiring ang Argentina ramakaitari. Kalpododa sikawi na makatrako ko mawi kana makatrako ko mawi da sikawi da kana nya katay nya ko mawi tatani kinyong kalale wala da kalawan na takanay Tatani kinyong kalele wala da karo ena takan kai. Tatani kinyong kalele wala da karo ena takan kai.